Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras, y reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, PAS-PAD, en referencia a la ley número 27.444, el mismo que viene siendo ejecutado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas, el mismo que es válido para concursos públicos y privados, dado que el diploma que se les va a otorgar al finalizar es de acuerdo a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia y a la Ley del Servicio Civil. Bien, doctores, en esta sesión nos va a acompañar nuestro ponente, el doctor Rubén Darío Márquez García, quien es especialista en Derecho Administrativo, quien va a abordar el tema de la responsabilidad administrativa de los servidores civiles. Bien, doctores, para que la sesión del día de hoy se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. De la misma forma, pueden realizar sus consultas, preguntas o dudas con referencia al tema que se va a desarrollar el día de hoy en el caja de comentarios en el chat de aquellos doctores que desean interactuar con nuestro ponente. Se les invita a levantar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas, doctores, tienen que ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a desarrollar el día de hoy. Finalmente, doctores, les solicitamos estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del evento académico y a todos nuestros participantes quienes ya se encuentran en nuestra plataforma Zoom de ANDAP y a aquellos doctores que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP desde distintas regiones de nuestro país. Bien, doctor Rubén, le doy el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión del día de hoy. Gracias. Hoy día es un día especial sobre el tema que vamos a hablar, porque seguramente han visto que la Comisión de Trabajo del Congreso que ha emitido un dictamen, ha aprobado un dictamen mediante el cual se pretende derogar la ley del servicio civil y también la ley que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así a rajatabla. Eh, Sabemos que a veces nuestro país es un poco Sabemos que a veces nuestro país es un poco incierto en cuestión política, en cuestión de lo que se vaya a aprobar, en las modificatorias que vaya a haber. No obstante, es preciso considerar que la dogmática del servicio civil, la dogmática del derecho administrativo disciplinario, de la responsabilidad funcionarial, no cambia. Sí, así es que aún en el supuesto, no sé qué vaya a pasar en las últimas semanas, en las siguientes semanas, por ejemplo, y es que se llegase a aprobar una ley derogatoria como tal, tengan por seguro que la dogmática, es decir, los principios de la potestad sancionadora, la administrativa, los principios de la responsabilidad funcionarial, eso se mantiene como se ha mantenido bajo el desarrollo del derecho mismo, ¿sí? Eso en principio. Otro también que vamos a aprovechar estas circunstancias excepcionales para la clase del día de hoy para velar por la importancia no de la ley del servicio civil en específico, sino de la existencia de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. La ley ha tenido muchos problemas en cuanto a su aplicación, en cuanto a su implementación, el propio régimen disciplinario también. Miren, está aprobado desde el 14 de septiembre de 2014, está vigente, y hoy por hoy aún todavía existen muchos problemas que no se han solucionado, problemas que ha creado la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, precedentes que han generado incluso más controversias, ¿no? Eh,
y eso también deslegitima el propio sistema. Ya, no vamos aquí a defender a capa y espada el sistema administrativo y gestión de recursos humanos actual, sino defender la existencia de un sistema. ¿Sí? Me explico. No quiero defender a este sistema actual porque tiene falencias perfectibles, mejorables, pero sí que debe existir un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y no solo lo digo yo, sino lo dicen organismos internacionales. Incluso cuando se firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, para los lineamientos para pertenecer a la OCDE, siempre se vincula un punto importante, la función pública, y el desarrollo y la implementación de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Porque si bien la economía crece con la actividad privada, con nuestro sistema de mercado, lo cierto es que el Estado cumple un rol importante para el desarrollo del país, el desarrollo de la inversión privada. Y el Estado se personifica precisamente en sus recursos humanos. Si es que hay funcionarios o servidores que no son idóneos, que no son técnicos, que no dan la talla, que no cumplen un buen servicio público de calidad, evidentemente va a haber retraso económico, barreras burocráticas implantadas y practicadas, y por lo tanto estos estándares internacionales exigen a los países miembros y a los países que quieren ser parte de la OCDE, por ejemplo, que tengan un sistema administrativo de gestión de recursos humanos muy consolidado. ¿No? Eso vamos a ver con el material que seguramente ahorita se van a compartir las diapositivas. Ya hay una pregunta al caso, ¿no? Que es una pregunta muy, muy crucial. Dice, ¿y en caso se derogue la ley del servicio civil, se puede seguir con los procedimientos administrativos disciplinarios? Y la respuesta tajante es que no. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo se rige bajo el principio de legalidad. Si no hay ley que sostenga la potestad sancionadora y la forma en cómo se vaya a desarrollar esta potestad sancionadora, no existe manera de sustentar sanciones y por lo tanto investigaciones o procedimientos disciplinarios instaurados. Todo perdería competencia, ¿no? Incluso hace poco ha salido un comunicado de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y en el último de los puntos establece expresamente servir que si es que se deroga la ley del servicio civil se corre el riesgo de que todos los procedimientos disciplinarios se pierdan, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos ese problema aplicativo, tal cual como pasó, por ejemplo, cuando se declararon inconstitucionales todas las infracciones de, del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. ¿No? Recordemos, me parece que en el año 2020, 2020 se declaró la inconstitucionalidad, perdón, 2019, y 2020 vino todo ese problema, ¿no? ¿Qué pasaría con los PAT? Se tendría que archivar, lo digo así, se tendrían que archivar, y también se dejarían sin efecto los procedimientos disciplinarios instaurarse, las secretarías técnicas y todo, hasta que se genere alguna otra solución, algún otro régimen, y ahí ya tendríamos ese problema. Porque recordemos que todo se basa en torno a competencias. Si no se tiene la competencia y atribuciones establecidas por ley, entonces no se pueden desplegar acciones ni actividades. ¿Sí? Procedimentalmente sí tendríamos ese problema. Estaríamos básicamente en un gran problema aplicativo. No obstante, repito, la clase del día de hoy que sirva no solamente para ver los puntos puntuales del actual sistema de la ley de servicio civil, de cómo se viene trabajando, también que es importante, ¿no? Porque de repente no se deroga, de repente todo sigue igual, ¿no? Proyectos de ley de derogación de la ley de servicio civil han habido muchos, muchísimos, pero sí es cierto que ahora ya tenemos algo al menos tangible, ¿no? Que es la aprobación de un dictamen por parte de la Comisión de Trabajo.
¿sí? Igual no es todo, muchos proyectos que han llegado hasta ese estadio finalmente en el Pleno no se han aprobado, pero al menos es pie para poder conversar sobre la importancia de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Hay diapositivas, me parece, no sé si la organización me pueda ayudar en proyectar. Muchísimas gracias. Empezamos con la segunda diapositiva y es precisamente la importancia la importancia de un servicio público, la importancia de administración pública y lo que implica en específico administrar, ¿no? Y si bien es cierto, a veces no debemos de recurrir a la etimología de las palabras, pero para términos pedagógicos, en este campo eso es muy útil porque administración viene de los vocablos ad y ministrare, que en específico quieren decir servir, ponerse a disposición de algo. Y es lo que hace principalmente la administración, ¿no? Quizás ya no desde una óptica filosófica del estado de bienestar, de un estado meramente prestacional, porque según nuestro régimen económico, el Estado también tiene que dejar a la libre oferta y la demanda, a los privados que puedan ejercer libertad de empresa y actuar en libre competencia. Sin embargo, también tiene la titularidad de brindar servicios públicos. Y eso es una de las actividades más importantes que hace la administración pública. Bajo un concepto amplio, servir, servir o prestar servicios no solo incluye a los servicios públicos como tal, ¿no? Es decir, la actividad prestacional de la administración pública como transporte, educación, infraestructura, sino servir en general, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con trámites, con la función pública que ejerce la administración, todo ello se engloba dentro del gran campo que es prestar servicios. Y toda la administración pública, las entidades públicas prestan servicios de diferentes maneras, ¿no? Y para ello, para advertir cuáles son las aristas de la administración, tenemos que diferenciar las funciones del Estado, ¿no? Porque no todo el Estado es administración pública. Es necesario distinguir cuando estamos frente a la administración pública y cuando estamos frente a otras funciones, ¿no? En la siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos ver las funciones del Estado. Siguiente, por favor. Desde la función de dirigir, normar, resolver y finalmente la función de administrar. Eh, Se puede entender la división del Estado como los poderes desde los conceptos de Montesquieu, por ejemplo, ¿no? Que dice poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Pero si es que hacemos esa diferencia, va a ser muy complicado entender qué es administración pública. Y aparte, porque esa división hoy no se aplica en estricto. Denominativamente sí tenemos un poder ejecutivo, sí tenemos un poder judicial, sí tenemos un poder legislativo, pero si nos enfocamos a las funciones que tiene este poder y a la estructura del Estado, vamos a ver, por ejemplo, que el poder ejecutivo también legisla o puede legislar, que el poder jurisdiccional también puede emitir normas, que el poder ejecutivo también resuelve casos jurídicos concretos como el poder judicial y que el poder legislativo a veces también o no siempre actúa como legislador, también tiene otras funciones. Y aparte de ello, existen órganos constitucionalmente autónomos que no forman parte de ninguno de estos tres poderes. Y aparte tenemos diferentes tipos de niveles de gobierno, porque bajo las ideas de la descentralización, si bien entendemos al Estado como uno solo, un Estado unitario, comprendemos también que existe un gobierno nacional, un gobiernos regionales y gobiernos de idea de Montesquieu, si bien sirven como base, enfocarlas a la realidad actual se queda corto. Entonces, lo más importante, más aún cuando vamos a hablar de administración pública, es no entender al Estado bajo la diferencia de poderes, sino de funciones. ¿Sí? La función, por ejemplo, de dirigir
y que incluye el representarnos, al representar a la sociedad, representar al Estado ante sus pares internacionales, así como de diseñar políticas públicas, es decir, establecer metas a largo, mediano plazo, ¿no? Que es lo más importante que debemos de realizar, debemos de lograr, ¿no? Quizás achurar brechas de desigualdad de género, reducir la tasa de analfabetismo, combatir la anemia, cuáles van a ser los planes de acción que se van a desarrollar a largo plazo al respecto. Todo eso que tenga que ver con planificación también está dentro de las funciones de dirigir que le corresponden al Estado, porque el privado no lo va a hacer. ¿Sí? Siguiente también la de normar. El Estado tendría que tener el monopolio de las normas, ya sea la emisión de normas, así como hacer el control de validez de esas normas. Es decir, advertir que cada norma respete las normas de mayor jerarquía. En tercer punto tenemos la función de resolver, que es en sí resolver conflictos jurídicos o incertidumbres jurídicas, tutelando derechos o sancionando delitos. Y finalmente, la función de administrar, que se puede entender desde un punto de vista negativo, es decir, todo aquello que interese al interés público, todo aquello que vaya conforme al interés general, pero que no esté o que no forme parte de las tres funciones anteriores. Y al advertir ello, podemos entender que no basta con que el Estado dirija, no basta que con el Estado norme o que resuelva los conflictos, sino es necesario que el Estado actúe directamente. Porque, por ejemplo, si es que tenemos un transporte ineficiente y tenemos la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro en óptimas condiciones, con seguridad, ello no va a ser satisfecho a través de la función de dirigir, ni tampoco la de normar, ni mucho menos la de resolver, porque se resuelve cuando ya el problema ha sido ocasionado. En ese caso, entonces, todo lo que no sea dirigir, normar y resolver entra dentro del saco de administrar. Y administrar engloba muchas cosas, ¿no? Principalmente hablamos de las actividades administrativas o de las funciones administrativas. Por ejemplo, la actividad de policía, la actividad de fiscalización, la actividad de fomento, la actividad sancionadora y la actividad prestacional. Con actividad de policía nos estamos refiriendo a el establecimiento de restricciones de la libertad. Y es que, si bien es cierto, podríamos decir que somos libres, ¿no? Tenemos muchas reglas al momento de salir a la calle. No podemos manejar por donde querramos. Hay algunas señales que nos dicen solamente gira a la derecha, prohibido girar en uno, estacionar aquí. Si queremos caminar, debemos esperar y cumplir lo que nos diga el semáforo, por ejemplo. Si queremos tener una pistola, necesitamos sacar una autorización. Si queremos construir, también necesitamos una licencia. Queremos tener un negocio, necesitamos hacer varios trámites. Un montón de reglas y restricciones que tienen una finalidad, ¿no? O que se entiende que deben de tener una finalidad, que es el interés público. Todas esas restricciones, que se pidan autorizaciones, títulos habilitantes para ejercer nuestra libertad, se enfoca dentro de la actividad de policía. Se denomina policía porque deriva del griego polis, que significa ciudad, ¿no? Y para ordenar la ciudad, para ordenar la polis, es que el Estado establece estas restricciones. ¿No? Eh, Después, como establece restricciones, alguien tiene que fiscalizar esas restricciones, ¿no? Y si advertimos las funciones de dirigir, de normar y resolver, pues estas no son suficientes. Por lo tanto, entra también dentro del grupo de actividades administrativas, el fiscalizar el cumplimiento de estas reglas. Y luego viene otra necesidad, la sanción. Y una sanción que sea eficaz. Porque podríamos decir, que se sancione a través de la función de resolver, ¿no? Es decir, a través de la potestad jurisdiccional, que puede ser posible, pero esas sanciones tienen que ser efectivas, eficientes para el buen desarrollo de la administración pública. Y acudir al Poder Judicial para que ahí y solo el Poder Judicial pueda imponer sanciones ante el incumplimiento de normas
que haya fiscalizado la administración pública no resulta eficiente. Por lo tanto, entra dentro también, dentro de las actividades de la administración pública, la actividad sancionadora. Y con actividad sancionadora nos referimos a la potestad administrativa de imponer sanciones a los administrados cuando incurran en alguna infracción previamente establecida como tal, ¿no? Que pueden ser de diversos sectores, en materia ambiental, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, competencia, tránsito, transporte, cultura, urbanismo, municipal, montón de cosas. ¿M? Y como cuarta actividad de administrativa tenemos el fomento, porque si es que todas las actividades administrativas están encaminadas al interés público, el, entonces la potestad sancionadora no es un fin por sí mismo, es un medio y se puede llegar al fin, que es el interés público, sin imponer sanciones, porque la imposición de sanciones tiene una naturaleza preventivo general y preventivo específico también, ¿no? Es decir, la sola existencia de infracciones y sanciones hace que los administrados dejen de cometer actos ilícitos. Y también el hecho de que se impongan estas sanciones hace que el administrado luego deje de realizar estos actos, de que se desincentivan estas conductas. Y así como se desincentivan conductas, también se pueden incentivar conductas que benefician al interés público y eso se hace a través de la actividad de fomento. Actividades sencillas como por ejemplo manejar bicicleta o actividades un poco más complejas como realizar emprendimientos, utilizar energía renovable o estudiar a través de becas. Estas actividades también forman parte de la administración pública, porque se garantiza el interés general. Y finalmente, ya hablamos en específico de los servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos, nos estamos refiriendo a actividades importantísimas, cruciales para el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, educación, por ejemplo, infraestructura, servicios de saneamiento. Y estos mercados son mercados importantes en los cuales el Estado, a través de la administración pública, debe de garantizar un servicio óptimo de calidad. Debe de intervenir en estos mercados, a diferencia de lo que hace con otros tipos de mercados, donde no interviene, prácticamente deja actuar y simplemente eh, ac- interviene en el hecho de que no exista un abuso de posiciones de dominio, no existan monopolios y todo gira en torno a una libre competencia. Pero en estos tipos de mercados específicos sí interviene de una manera incluso regulatoria, ¿no? Para garantizar el servicio público, porque la titularidad de estos servicios le compete al Estado, ¿no? Y en mérito a ello, él regula la actividad del privado que presta esos servicios públicos a nombre del Estado y también cuando no hay ningún privado que le resulte rentable realizar estos servicios, por ejemplo, brindar servicios de agua potable, pues el Estado tiene que ver otras modalidades para que este servicio pueda llegar a a la sociedad. Si se dan cuenta, entonces vamos a ver un montón de actuaciones de la administración pública que en la siguiente diapositiva pues están resumidas las 5 actividades administrativas. La actividad de policía, por ejemplo, con una autorización, la actividad sancionadora con una medida sancionadora de clausura, la actividad de fomento cuando se realizan concursos para fomentar, valga la redundancia, buenas actividades que benefician a la sociedad en general, la actividad de prestación cuando se realizan, por ejemplo, obras de infraestructura pública y actividad normativa. También tenemos aquí que la administración pública regula lo ya establecido en las leyes, ¿no? Y para ello, en la siguiente diapositiva vamos a ver que esto nos va a dar la idea de que existen diferentes tipos de servidores públicos. Recordemos nuevamente que la administración pública se personifica a través de personas, a través de servidores públicos, que puede ser o bien
directivos, o bueno, funcionarios, directivos o servidores en específico. Esta ley del servicio civil diferenciaba a los directivos públicos no considerándolos como funcionarios incluso, porque el directivo puede ser un servidor público que tiene labores de dirección, claro que sí, pero que no está dentro de las altos órganos de dirección, no forma parte de la alta dirección. Y aparte también los servidores, por ejemplo, de confianza, no necesariamente tienen que estar arriba. Los servidores de confianza actúan de manera transversal, por así decirlo. Es decir, puede ser un servidor de confianza un chofer incluso. ¿Por qué? Porque trabaja conjuntamente con un alto directivo y por lo tanto va a escuchar reuniones, conversaciones telefónicas y si bien es cierto su labor es simplemente de trasladar al funcionario de un lugar a otro, pues amerita un grado de confianza. ¿No? Es decir, en este caso, los servidores públicos de confianza no implican necesariamente labores de dirección. De esta manera, entonces, básicamente tenemos los órganos de alta dirección, quienes se encargan de representar y dirigir a la entidad, y luego los órganos de línea y los órganos de apoyo. Los órganos de línea son los que realizan las actividades principales de la entidad y los que diferencian esas actividades de otro tipo de otro tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad, ¿cuáles son sus órganos de línea? Fiscalización, seguridad ciudadana, gestión ambiental, tránsito. Esas son sus actividades principales. Por lo tanto, los órganos que realicen estas actividades se van a llamar órganos de línea. Y los órganos de línea tienen evidentemente servidores públicos que realizan estas actividades principales. Pero fuera de ello, también existen otro tipo de actividades que son muy importantes, pero que son comunes a todas las entidades. Es decir, están manifestadas por órganos que realizan funciones de soporte, de apoyo, o también denominadas como actividades internas. Por ejemplo, habíamos visto una municipalidad se puede diferenciar de, por ejemplo, Indecopi, porque una municipalidad tiene serenos, Indecopi no tiene serenos. Una municipalidad tiene obreros que se encargan de gestión ambiental o manejo de residuos sólidos, pero Indecopi no tiene eso. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene esos servidores. Indecopi puede tener, por ejemplo, fiscalizadores en materia de propiedad intelectual y una municipalidad no tiene. Esos son los servidores que forman parte de los órganos de línea. Pero por otro lado, Indecopi tiene una unidad de tesorería y una municipalidad también. El Ministerio de Economía y Finanzas también. Todas las entidades tienen tesorería, todas las entidades tienen contabilidad, todas las entidades tienen presupuesto, todas las entidades tienen abastecimiento, unidad de recursos humanos. Y esas son las actividades internas. Con las actividades internas es importante tener en consideración que las labores son transversales y las normas no tendrían por qué ser diferentes de una entidad a otra entidad. Y también aquí es importante tener en consideración que no forman parte o no deberían de formar parte de la gestión propia de la institución. La gestión de la institución está enfocada en los órganos de línea. Los órganos de apoyo son meramente técnicos. Puede ser incluso, ¿no? Como estamos hablando ya de sistemas, puede ser que exista un sistema en el cual señale que las actividades internas van a ser desarrolladas por servidores que pertenecen a otra entidad, por ejemplo. Y no podría por qué cambiar la gestión, porque gestionar implica ejercer las actividades de principales, ejercer las actividades de línea. No manejar los recursos humanos, no manejar abastecimiento, no manejar el tesorería o el presupuesto en sí mismo, no. Eso simplemente es cumplimiento normativo.
Son actividades meramente técnicas. Y estas actividades generalmente van enfocados respecto de sistemas administrativos. ¿Por qué sistemas administrativos? Porque se ha tenido la idea de que como todas las entidades tienen, por ejemplo, unidad de abastecimientos, como todas las entidades tienen oficina de recursos humanos, ¿por qué no establecer lineamientos generales de cumplimiento obligatorio hacia todas las oficinas de recursos humanos para que las entidades no destinen tanto presupuesto en fortalecer sus recursos humanos, porque ello lo va a hacer el ente rector, ¿no? El ente rector de ese sistema, quien se va a encargar de brindar apoyo, brindar consultas, establecer reglas, establecer criterios de interpretación de esas reglas e incluso solucionar las controversias que se susciten dentro de este propio sistema. Porque si es que todas las entidades tienen una oficina de recursos humanos, entonces es más rentable para el país que todo se maneja bajo las mismas reglas. Y al igual así con todos los diferentes sistemas administrativos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de un organigrama, ¿m? Y ahí vamos a ver claramente, siguiente por favor, y ahí vamos a ver claramente que en la parte amarilla vamos a advertir estas oficinas de apoyo, ¿no? Ahí vamos a ver recursos humanos, administración, tesorería, abastecimiento. Y en la parte roja, que esta es una municipalidad, por cierto, vamos a advertir actividades de línea, actividades principales que hacen la diferencia y legitiman la existencia de esta entidad frente a otras, ¿no? Porque si no tuvieran lo de rojo, no tendría sentido de que existe esta entidad. No puede haber, por ejemplo, una municipalidad que es la mayor cantidad de esfuerzos se dediquen a recursos humanos, ¿no? Prácticamente parecería ser una casa de empleo, ¿no? Y eso no puede ser posible. Lo que mejor tienen que hacer cada entidad son sus actividades de línea. Y la existencia de estos sistemas nos da ese mensaje, ¿no? Oye, entidad, enfócate en tus actividades de línea, que en reforzar las actividades de apoyo me encargo yo como sistema. ¿Mm? Por ello, cuando hablamos de sistemas administrativos, en la siguiente diapositiva vamos a ver que se trata de organizar recursos públicos, gestionarlos para obtener esos fines públicos bajo el menor costo posible. No solamente de presupuesto, sino también de tiempo. Es decir, si es que tenemos problemas, por ejemplo, en el sistema, ¿a quién recurrimos? Al ente rector. Si es que tenemos problemas de interpretación, ¿a quién recurrimos? Al ente rector. Si se suscitan conflictos, ¿quién los va a resolver? El ente rector. Y de esa manera ahorramos presupuesto, cada entidad ahorra presupuesto por ejemplo, contratar asesores especializados, todo ello, porque incluso de repente no toman las mejores decisiones, una entidad toma una postura A, otra entidad toma una postura B, evidentemente ambas no pueden ser correctas, ambas no pueden ser oportunas y eficaces, y es mejor entonces guiarse solamente de lo que diga el ente rector. Ahora, el sistema hasta ahora, pues parece que está bien si es que lo enfocamos de esa manera, pero evidentemente va a haber problemas aplicativos si es que el ente rector no realiza bien su trabajo, ¿no? Porque el ente rector aquí tiene un montón de responsabilidad. Tiene que establecer criterios uniformes, legítimos, racionales, eficaces, oportunos. De nada sirve, por ejemplo, tener un tribunal que atienda estos problemas de servicio civil si es que se demora 8 meses, 9 meses en atender un problema muy sencillo. O que la mayoría de sus resoluciones sean nulidades, que solamente generan el retrotraimiento del procedimiento para que la entidad vuelva a emitir otra decisión después de 8 meses, después de 9 meses.
para que luego otra vez se eleve al tribunal y esperamos los 8 meses que emita su respuesta y que generalmente, lo digo por experiencia, sean nulidades las que vayamos a obtener. ¿No? Es decir, no un pronunciamiento sobre el fondo, sino simplemente una nulidad, más aún por aspectos meramente formales. Ese creo que es el principal problema. Si bien los sistemas administrativos, en específico el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, está hecho para hacerle caso al ente rector, pues ¿qué hacemos cuando tenemos un ente rector que no está dando la talla y que no genera legitimidad social, genera crisis sociales incluso? También en estos casos, entonces, tenemos que tener en consideración, muy aparte de la crítica que podemos hacer, que cuando estamos en la investidura de la función pública y somos parte de este sistema, lo correcto es obedecer al ente rector. Existen muchos informes técnicos que han sido criticados, resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que han sido criticadas en el ámbito de la academia, resoluciones de sala plena, precedentes, por ejemplo, el hecho de declarar la suspensión de plazos prescriptorios sin la existencia de una ley o establecer interpretaciones a faltas disciplinarias que van en contra de lo establecido en la ley, como el precedente del 2 del 2022, pueden ser muy criticados en la academia, pero cuando estamos en la investidura de la función pública y formamos parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos o de cualquier otro sistema administrativo, la labor que nos compete es de hacer caso al ente rector. Porque si es que no vamos a hacerle caso bajo el sustento de que no tienen la razón y de que estamos interpretando nosotros debidamente y no el ente rector, va a dar pie a hacerle caso en algunas cosas y en otras cosas no. Y eso genera desorden y precisamente la existencia de un sistema administrativo es no generar desorden y establecer jerarquías en cuanto a criterios. Y con lo que diga el ente rector, nos vamos a la muerte. Es así dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Porque si dejamos un espacio a la desobediencia, pues se genera el caos dentro del propio sistema, señalar cuándo sí le hago caso, cuándo no, y no es el espíritu de un sistema administrativo. Bueno, enfocado ahora en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Por lo tanto, estas ideas de sistemas actualmente no están solamente impregnadas en la ley de servicio civil. Independientemente de cuál sea el régimen que venga o que esté implementado, porque anteriormente también ha habido bastantes propuestas de mejora, bastantes reformas y contrarreformas. Esta idea de sistemas no va a cambiar. Y cada vez incluso está avanzándose. ¿Por qué? Porque si es que se nace de la idea de que se debe perseguir la autonomía del sistema frente a la gestión, ha habido algunos saltos frente a otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de defensa judicial, el sistema nacional de defensa de las procuradurías públicas. En las municipalidades, antes el alcalde designaba al procurador, era como su abogado, su procurador, lo cual no es así, porque es el procurador de la entidad, del Estado, dentro del marco de un sistema administrativo. Y actualmente quien se encarga de todo ello es el propio sistema, de la mano de la Procuraduría General del Estado. De esta manera vemos, por ejemplo, una ruptura, un cisma conforme a lo que era antes y a lo que es ahora, bajo la perspectiva de un sistema administrativo autónomo, ¿no? O que poco a poco pretende una autonomía.
el Sistema Nacional de Control también vemos esos grandes avances. Por ejemplo, los servidores generalmente de las OSIS ya no forman parte de la entidad, ya no son trabajadores de la entidad, sino tienen vínculo con la Contraloría General de la República. Podría ser, por ejemplo, establecer un sistema administrativo de gestión de recursos humanos donde las oficinas de recursos humanos no formen parte de la entidad. La selección de personal, los beneficios laborales que se otorguen, los regímenes disciplinarios, los procedimientos disciplinarios, no sean parte de la entidad, pero que sí realicen funciones para esa entidad. Al igual como las oficinas de control institucional, por ejemplo. Podría darse ese punto y no va lejos de lo que se busca, se pretende lograr con sistemas administrativos. ¿Mm? Actualmente no tenemos eso, por ejemplo, ¿no? Y para los que siguen actividades en Secretaría Técnica, en muchas entidades existe presiones políticas, incluso para ello, que no logran identificar un sistema administrativo independiente, ¿no? Y conforme al espíritu que tienen estos regímenes. En la siguiente diapositiva vamos a ver la definición clara en el marco de lo que estamos viendo. Sí, ahí está. En ese sentido, ¿cómo entendemos a los sistemas administrativos? Como un conjunto de principios, normas y procedimientos que organizan actividades de la administración pública. Pero recordemos actividades internas, actividades que sean unívocas respecto de varias entidades, como recursos humanos, como abastecimiento. ¿Para qué? Para lograr eficiencia, para lograr buenos resultados a un menor costo. En la siguiente diapositiva no nos vamos a enfocar tanto en eso, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver los 11 sistemas administrativos actualmente existentes, ¿no? Dentro de los cuales, donde nos vamos a abocar es en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cuyo ente rector es Servir, ¿no? Pero es importante tener en cuenta cuál es el espíritu de un sistema administrativo. ¿Mm? En la siguiente diapositiva, ver, gracias. Vamos a advertir ya, ahora sí, enfocándonos en la responsabilidad funcionarial, lo que es ahora, ¿no? Estamos un poco acongojados, algunos de los que trabajamos aquí en este caso de la Ley de Servicio Civil, precisamente por el dictamen que ha salido, pero actualmente, conforme a la Ley de Servicio Civil, las sanciones que se pueden aplicar son las que están en la lápida, ¿no? Amonestación verbal escrita, que para muchos doctrinarios no son sanciones propiamente dichas, más que todo la verbal, porque ni siquiera se impugna, ni siquiera queda rastro ni nada, pero bueno, en la ley dice que es amonestación verbal como tal. Doctrinariamente hablando, también se denominan esas como sanciones morales, es decir, que específicamente no generan ningún perjuicio al servidor, no más que algo moral, ¿no? Algo interno. Pero lo que sí afecta a la relación laboral como tal es la suspensión sin goce de remuneraciones, la destitución también y la inhabilitación. Ahora, sobre ello, tenemos en cuenta que todo se rige en el marco de la función pública. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver los tres elementos de la responsabilidad disciplinaria: hechos imputados, medios probatorios que sustentan estos hechos imputados y la norma jurídica vulnerada. Pero estos tres elementos tienen que estar en el marco de la función pública. La función pública, bajo el entendimiento de la ley del servicio civil, se basa en la relación laboral, ¿no? Se entiende de esta manera que nadie que no realice eh, función pública dentro de una jornada laboral no puede ser pasible de responsabilidad disciplinaria. Esto es debatible, e incluso Janeiri Boyer, ex presidenta de Servir, no mantiene esta postura, la OCDE tampoco mantiene esta postura, manteniendo
la postura un poco más amplia de la función pública, que no se rige solamente en torno a la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, aquel que realice servicios ad honorem también puede realizar función pública, ¿sí? Y por lo tanto también vendrían a ser merecedores de reproche disciplinario. No obstante, en la actualidad, conforme a la ley del servicio civil, solamente tienen reproche disciplinario los trabajadores públicos, es decir, los que tienen un vínculo laboral, entendido esto como función pública, y por lo tanto, cuando se advierta a la comisión de hechos debidamente probados que vayan en contra de una norma y que por tanto constituya esto como una falta disciplinaria, entonces la consecuencia será una de las sanciones antes dichas, ¿no? La amonestación, o puede ser una suspensión sin goce de remuneraciones que va desde un día hasta 12 meses, o la destitución, que viene consigo siempre de la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. La idea lógica entonces está que como el hecho generador se ha dado en el marco de la función pública, entonces la consecuencia también tiene que estar englobada de la función pública y por lo tanto las sanciones solamente van a incidir en esa relación especial de sujeción que tiene la persona con el Estado. Por eso las sanciones solamente son de suspensión y de destitución y a lo mucho inhabilitación. Todas estas sanciones tienen una naturaleza de función pública, ¿no? Lo que se modifica precisamente es la relación laboral, la relación de sujeción que tiene esta persona con el Estado. Anteriormente al régimen, conforme a al reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública, que hoy esas normas ya están derogadas, se establecía como sanción, por ejemplo, la multa, ¿no? Pero actualmente, pues esto no se aplica, ¿no? No está vigente. Aparte de esto, también tenemos, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también está destinada a sancionar inconductas de los funcionarios y servidores públicos, pero por vulneración a la normativa de transparencia, ¿no? En específico, básicamente al funcionario responsable de la entrega de la información. No obstante, si bien es cierto, este régimen administrativo también establece como sanción la multa, lo establece para ex servidores, ¿no? Es decir, para personas, y en este caso solamente para el marco del régimen sancionador de transparencia, se entiende por servidores que al momento de instaurárseles el procedimiento sancionador, pues ya no son servidores, ¿no? Y la sanción que señala la normativa es la multa. No obstante, estas sanciones son inaplicables porque no se ha determinado quiénes van a actuar como autoridad instructora y autoridad sancionadora cuando la sanción recomendada sea la multa. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha señalado que las autoridades competentes van a ser las establecidas en la Ley de Servicio Civil, pero como la Ley de Servicio Civil no se ha establecido como la multa, como una sanción eh, aplicable, entonces hace prácticamente imposible de ejecutar las sanciones de multa por vulneración a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Sí? Entonces, dicho de ese modo, entonces advertimos que las únicas sanciones aplicables son la suspensión sin goce de remuneraciones, la destitución con inhabilitación o inhabilitación de forma independiente y aparte, claro está, las amonestaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se realiza la diferencia en torno de estas sanciones. Recordemos entonces que existen tres elementos, ¿no? Hechos, pruebas y norma jurídica vulnerada que constituye falta. Y si nos basamos a lo fáctico, vamos a advertir que tanto los hechos como las pruebas están vinculados al elemento fáctico de la imputación. Con los hechos estamos hablando de una narración concreta de la conducta que ha cometido u omitido hacer un funcionario servidor público y que esta conducta debe estar debidamente probada.
bajo un estricto rigor de estándar probatorio. Y luego se debe de decir, o la entidad debe de establecer, debe de argumentar dónde dice que esa conducta no se debe hacer, no se debió hacer, o se debió de actuar de una manera distinta. ¿Cuál es la norma que el funcionario servidor habría vulnerado? Y luego de ello, ¿cómo es que esto calza en una norma que establece que esa conducta es una falta? Porque no es lo mismo. Normas hay un montón, pero normas que establecen faltas, no. Por ejemplo, podemos ver en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil que se establecen faltas administrativas. Entonces, para activar la potestad sancionadora de la administración pública, no basta con establecer norma jurídica vulnerada, sino establecer específicamente cuál es la falta en la que habría incurrido. Y faltas en el régimen disciplinario vigente actual de la Ley de Servicio Civil, solamente existen dos tipologías: faltas graves y faltas leves. No hay más. Las faltas graves devienen del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, que pueden ser sancionadas con suspensión o destitución, o si es que se quiere, bueno, no si se quiere, si se argumenta, incluso puede ser sancionada con amonestación escrita, ¿no? Pero aquí hay que considerar que cuando hablamos de falta grave, estamos estableciendo que incluso puede imponerse la medida más alta, ¿no? La de destitución. De ahí para abajo se puede graduar, no hay problema con la graduación. Pero lo más alto solamente cuando se constituye como falta grave, es decir, esté establecido como tal en la ley 30.057, específicamente en el artículo 85. Y ese artículo 85 nos da, hace una remisión, hace un despliegue a otros cuerpos normativos, como por ejemplo el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que también establece faltas disciplinarias a través del artículo 98.3, o también en la conocida Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo texto único ordenado, en el artículo 261, vamos a ver también un listado de faltas administrativas que por lo tal se constituyen como faltas graves y por lo tanto pueden ser pasibles de sanción de suspensión o destitución. Y aparte también encontramos o calificamos con faltas graves las transgresiones a los principios, deberes y prohibiciones de la Ley 27.815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Esto es cuestionable igual, más aún a nivel jurisdiccional, porque la norma no nos habilita eso como tal, ¿no? La ley del servicio civil, si leemos la ley del servicio civil, leemos el artículo 85, en ningún lado dice que también son faltas de este régimen las de la ley de procedimiento administrativo general, o las de la ley del Código de Ética de la Función Pública, o incluso de las faltas del reglamento. Simplemente dice el incumplimiento del reglamento en el literal A, y en el literal Q dice otras que señala la ley, pero no dice qué ley. Y según principio de tipicidad, se debe de hacer una remisión expresa. La remisión expresa está para las otras que señala la ley, por ejemplo, la ley 27444 y la 27.000 ley 27.815, sí, pero no en la ley, en el reglamento. ¿No? Y bajo estricto principio de legalidad y tipicidad, eso no se puede hacer a través de reglamento, se hace solamente mediante ley. Pero tenemos un precedente vinculante de servir que nos dice que eso sí se puede hacer, que eso es válido, y pues al menos a nivel administrativo, eso es dogma de fe. Sí, recordemos nuevamente que al ente rector hay que hacerle caso si es que somos entidad pública. Si es que somos abogados de defensa, tenemos argumentos que luchar más que todo en la vía jurisdiccional, ¿no? Pero en vía administrativa es algo ya zanjado, ya hay un precedente vinculante administrativo que se tiene que obedecer, ¿no? En este caso, entonces también configura faltas graves, la transgresión a los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública y también las establecidas en la ley del procedimiento administrativo general como faltas administrativas.
Y aparte de esta tipología grande de faltas graves, existe otra de faltas leves, pero estas faltas leves pues difieren de entidad a entidad porque están establecidas no en una norma de rango nacional, como una ley o como un reglamento, sino normas institucionales. En específico, en el Reglamento Interno de Servidores Civiles. Es el cuerpo normativo formalmente válido mediante el cual las entidades pueden tipificar nuevas conductas, no las mismas que han sido establecidas como faltas graves, porque no tienen competencia para establecer faltas graves, solamente tienen competencia para establecer faltas leves, siempre y cuando no sean las conductas ya establecidas como faltas graves por la norma nacional. No tienen competencia para transgredir lo que dice la ley, ¿no? En todo caso, en ese sentido, pues vemos que a través de faltas leves, las entidades pueden establecer inconductas nuevas, pero solamente sancionarlas con amonestaciones, ya sea verbal, a lo cual no se amerita procedimiento disciplinario ni nada por el estilo, y amonestación escrita, en la cual sí ameritan desarrollarse procedimientos disciplinarios. De esta manera, para la imposición de sanciones, no solamente basta con que exista una narración de hechos, que esté probado, que esté argumentado cómo se haya vulnerado alguna normativa, de cómo los hechos calzan una falta, sino también se debe de seguir un procedimiento regularmente establecido, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver el desarrollo de este procedimiento de una manera general. Nos damos cuenta que existen dos fases, la fase instructiva y la fase resolutiva. Esto también es dogmática, la existencia de dos fases con diferencias en sus fines, con particularidades que estén a cargo de personas distintas, autónomas e independientes, es dogmática del debido procedimiento. No es propio de la ley del servicio civil, es propio de la potestad sancionadora administrativa. Que exista un espacio para la presentación de descargos también es dogmática, propio del debido procedimiento. La tipicidad, el respeto a la legalidad también, eso no cambia, ¿no? Independientemente de la vigencia de la ley de servicio civil o, todo, o cuestiones distintas. Ahora tenemos una pregunta, dice, en caso se hayan tomado declaraciones a testigos en etapa de investigación, esa declaración puede ser tomada en cuenta como medio probatorio para sustentar la sanción, pese a que el abogado del infractor no participó. Es una muy buena pregunta y está situada no en la fase instructiva ni tampoco en la fase resolutiva, sino antes de siquiera instaurado el procedimiento administrativo, ¿sí? Y para ello nos vamos a basar en el principio de legalidad y cómo es actualmente nuestro régimen, a diferencia de otros regímenes sancionadores, ¿no? Recordemos que normas vienen, normas van, lo importante es que sepamos cuál es la naturaleza de la norma y sepamos también diferenciar de otros tipos de regímenes para que no consideremos como dogmas algunas particularidades que solamente son propias a una ley. ¿Por qué lo digo? Porque en la ley del servicio civil, si bien es cierto, no se ha desarrollado la etapa previa, investigación previa que va antes de la fase instructiva, esto se ventila más en el reglamento de la ley de servicio civil y más aún en la directiva 02/2015 de Servir, que reconoce atribuciones propias del secretario técnico, un ratito, perdón, que reconoce facultades expresas del secretario técnico como investigador. Pero es un investigador especial porque hasta antes de instaurado el procedimiento, gracias Ruth, hasta antes de instaurado el procedimiento,
no se reconoce a nadie como investigado. Es una particularidad importante. Todavía el servidor formalmente no es investigado porque no se ha materializado una imputación que amerite el análisis e investigación propia. Si bien en la práctica el desarrollo de investigaciones se realiza por parte de Secretaría Técnica, formalmente el procedimiento se establece para investigar. El procedimiento no es una formalidad pura, que hay que seguir los pasos, hay que esperar, hay que hacer el informe final y todo el papeleo para sancionarlo, no. El procedimiento tiene una finalidad práctica, que es investigar en el marco de una imputación ya formulada. Es decir, por ejemplo, algo sencillo, incumplimiento a la jornada. Hemos instaurado esta investigación para determinar si es que el día tal tú has incumplido con tu jornada laboral de manera injustificada. Listo. Esa es la investigación. Esos son los límites de la investigación. No te voy a investigar de otra cosa, solamente te voy a investigar de esto nada más. Vamos a desarrollar la fase instructiva, la fase resolutiva, donde tú puedes presentar tanto tus descargos como tus alegaciones, informe oral, en el marco de esta imputación. Eso es formalmente un procedimiento administrativo, un debido procedimiento administrativo disciplinario o sancionador. De allí se entiende que antes de instaurarse el procedimiento, el servidor no es parte. El denunciante, peor aún, ni siquiera el denunciante es parte ni antes del procedimiento ni durante el desarrollo del procedimiento. ¿Esto es así en todo procedimiento sancionador? No. Incluso, por ejemplo, trayendo a colación el procedimiento sancionador de los jueces, de los fiscales también, de los fiscales del Ministerio Público, por ejemplo, el denunciante sí es parte. El denunciante puede apelar un archivo preliminar. El denunciante puede apelar la determinación de una absolución. El denunciante puede presentar alegaciones al procedimiento. Es una especie de trilateral. Y es disciplinario, ¿ah? Es disciplinario. En cambio, en la ley de servicio civil no se entiende como tal, ¿no? En la ley de servicio civil el denunciante no es parte, simplemente se dice que es colaborador. Y se ha interpretado este deber de colaborador como que solamente presenta la denuncia, se le puede requerir mayores pruebas si es que las tiene y nada más. No se le remite los actuados, no se le, no se le da la oportunidad de participar en el informe oral, por ejemplo, nada. Y antes del procedimiento, nadie tiene la calidad de servidor investigado. Por lo tanto, si materialmente hay un investigado, pero en la formalidad no, dentro de la etapa previa, y este quiere acceder al expediente, se le hubiera dicho que se le debe de denegar. Se le hubiera dicho que nadie puede acceder al expediente que está en investigación, solamente puede acceder el investigado cuando se haya instaurado un procedimiento administrativo. Ahí es cuando adquiere recién la calidad de investigado. Por lo tanto, ¿no? Otra vez, yendo a la pregunta, si se han tomado declaraciones a testigos en etapa de investigación previa por parte de Secretaría Técnica, esta declaración sí puede ser tomada en cuenta como medio probatorio. Aún así, el abogado del infractor no haya participado porque en etapa preliminar no existe todavía la figura de investigado. No existen garantías del debido procedimiento porque no se ha instaurado ningún procedimiento todavía.
¿no? Teniendo en consideración, bajo esta lógica, que las garantías del debido procedimiento se erigen una vez instaurado el procedimiento. ¿Sí? Esa es la lógica. Entonces, si no hay procedimiento, pues no hay garantías del debido procedimiento. Pero no tanto en virtud del principio, sino bajo una perspectiva literal de lo que dice la ley. Porque no es que todas las leyes digan lo mismo, hay regímenes especiales que son distintos. ¿Sí? Ahora, Lincoln Ramírez pregunta, buenas noches. Cuando el secretario técnico recibe una denuncia por parte de un servidor, ¿cuál es el trámite a seguir? Si el plazo corto para computar la prescripción es de 1 año de conocido de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, muy bien. Para el plazo de prescripción, el hecho de recibir una denuncia o un reporte no es una variable. No es que los plazos de prescripción se determinen en virtud de si es que se ha recibido un reporte o una denuncia. El trámite, la evaluación del caso, el rigor probatorio tampoco difiere. ¿Sí? Incluso a veces es un poco complicado e inoficioso hacer la diferencia entre un reporte y una denuncia. Existen dos teorías aplicadas, ¿no? Lo primero es que la denuncia proviene de afuera de la entidad y el reporte proviene dentro de la entidad. Sí, puede ser una diferencia fácil de ver, ¿no? Si un administrado, por ejemplo, comunica que un servidor le está pidiendo dinero, pues es una denuncia, proviene de afuera. Y si es que un jefe está diciendo que uno de sus servidores no está cumpliendo con sus funciones debidamente, pues lo entendemos como reporte, no hay ningún problema con ello. Otra forma de diferenciar, otro postulado de diferenciar es que las denuncias provienen del agraviado, independientemente si esté dentro o fuera de la entidad, y los reportes provienen de un reproche general, ¿no? No es que me haya agraviado a mí, pero yo reporto que ese servidor no está cumpliendo con sus funciones. Es un reporte. Pero si es que ha cometido un hostigamiento laboral, por ejemplo, en mi contra, yo lo denuncio. Presento una denuncia de hostigamiento laboral o presento una denuncia de hostigamiento sexual y eso no va a importar si es que estoy dentro de la entidad como agraviado o fuera de la entidad como agraviado, ¿no? Como así lo hacía la primera diferencia. ¿Sí? Fuera de ello, pues debe de entenderse entonces, me parece, bajo una postura híbrida, que denuncia es toda aquella comunicación de hechos que provengan de fuera de la entidad o que provengan dentro de la entidad en calidad de agraviados, directamente, de forma personal. Y solamente tiene una diferencia procedimental. ¿Cuál es? Que se deba de darle una respuesta al denunciante en el plazo de 30 días hábiles respecto de la presentación de su denuncia. Es decir, a quien reporta hechos no se le tiene la obligatoriedad de responderle, pero a quien denuncia hechos, sí. Es la única diferencia, porque plazos de prescripción son los mismos para todos. Y bien, entonces, respecto a la pregunta de Lincoln Ramírez, pues el trámite a seguir cuando se recibe una denuncia es la misma, simplemente la única diferencia estriba en que en 30 días hábiles hay que darle una respuesta al denunciante sobre el estado de su denuncia. No es que se le da toda la información, sino simplemente se le dice en qué estado está. Brenda García pregunta un tema muy
relacionado a lo que estábamos viendo, ¿no? Dice, he tenido un caso en el que el denunciante, entre paréntesis lo pone colaborador, dando énfasis a esta categoría que tiene dentro del régimen del servicio civil. Dice que el denunciante ha querido acceder al expediente cuando el caso se encontraba en investigación preliminar y lamentablemente llegó a quejarse. Y pues todas las personas tenemos derecho a quejarnos cuando incluso sinceramente podamos sentirnos ofendidos, ¿no? Porque quizás el denunciante ha considerado, como muchas veces también me ha tocado a la vez presenciar, de personas que se han considerado o han considerado que son parte, y es que podría entenderse como tal, ¿no? No es que el régimen de servicio civil tenga la verdad absoluta de lo que deba de hacerse, pero son las reglas que debemos de cumplir como dentro del sistema. Podríamos criticarlas, ¿no? Pero a mí me parece, por ejemplo, personalmente hablando, que para mejorar un poco nuestro régimen, darle mayor importancia al denunciante, al menos para poder impugnar los archivos y para poder acceder a la documentación, a las actuaciones que se están haciendo para que pueda hacer un control, ¿no? Porque el control ciudadano para la gestión administrativa, para las actividades administrativas son muy importantes. Más aún en casos sensibles como las denuncias por irregularidades funcionales de la administración pública. Sí, yo personalmente creo que debería de darse más preponderancia, más importancia al rol del denunciante, ¿no? Y que se convierta, por ejemplo, en un procedimiento sancionador por responsabilidad funcionarial como una especie de trilateral, ¿no? Pero así como se le da prerrogativas al denunciante, también responsabilidades, ¿no? Un rol mucho más importante, con plena responsabilidad de que lo que está denunciando no es de mala fe, no es malintencionado, que tiene pruebas al respecto, y la obligación de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y con ello se le otorgan las facultades incluso de apelar, de impugnar, porque hoy por hoy recordemos que lo único que va al Tribunal de Servicio Civil son las sanciones, incluso de suspensión y destitución. Los archivos no van. ¿Quién controla eso? Formalmente hablando, la unidad de recursos humanos, pero la práctica nos dice que a veces la unidad de recursos humanos, pues generalmente no tiene un rol de supervisión al respecto, ¿no? Y qué mejor que el denunciante que tiene, al parecer, un interés sobre ello, que pueda realizar algún tipo de impugnación para que al menos haya un tipo de análisis y evaluación de los argumentos por los cuales se ha archivado el caso. Pero solo son ideas, solo es mi parecer. Eso lo puedo decir, por ejemplo, aquí, en libros, en artículos, en conversaciones, pero cuando estoy investido de una figura pública, cuando soy funcionario, cuando soy servidor público, me he visto las reglas del sistema, ¿no? Y mi principal regla es obedecer al sistema, porque si voy a decir yo que en este caso no lo obedezco, pues ya se genera el caos de decir cuándo lo obedezco sí, cuándo lo obedezco no. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema administrativo de gestión de recursos humanos si es que los que deben de obedecer al sistema lo desobedecen cuando consideran o prácticamente cuando quieren, ¿no? Por lo tanto, obediente al sistema administrativo de gestión de recursos humanos actual. En los casos en concreto, como el que plantea Brenda, pues debo decir, lamentablemente, señor denunciante, usted según la ley no es ninguna parte y por lo tanto el expediente pues es materia confidencial según la ley de transparencia y acceso a la información pública. La Autoridad Nacional de Servicio Civil ha emitido bastantes opiniones. Aquí le presento informes técnicos, incluso en el que expresamente ha señalado que el denunciante no puede acceder al expediente y que si puede quejarse no lo puedo evitar, puede presentar su denuncia, incluso se lo va a tramitar, pero bueno, ya se le dará la respuesta a la nueva denuncia a la respuesta a la queja presentada, que básicamente es esa, pues, ¿no? Que el denunciante es un colaborador. Roberto Mama dice, ¿cómo sabe el denunciante que se instaló el PAT? ¿Debe ser notificado? Aquí también hay una artimaña muy sin sentido. ¿Sí? Roberto Mamani pregunta cómo sabe el denunciante que se instaló el PAT.
Y es que les había dicho hace poco que a los 30 días hábiles se tiene que comunicar al denunciante sobre el estado de su denuncia. Pero para los que no están muy metidos en esto, ¿saben cuál es la respuesta que se le da? La respuesta que se le da es una respuesta oficial, ¿ah? No es que la entidad se le haya ocurrido, sino que está oficializada en los formatos aprobados por Servir a través de la Directiva 02-2015, el guión Servir/GPGSC, que es básicamente informarle, su denuncia está en investigación o su denuncia ha ameritado el inicio de un procedimiento disciplinario o su denuncia ha ameritado la sanción, ¿no? Que generalmente no se impone una sanción en 30 días hábiles, así que lo más probable es que le informen que su denuncia está en investigación o su denuncia ha sido archivada o su denuncia ha ameritado el inicio de un procedimiento disciplinario. Cuando se dice que se está en una investigación, la comunicación simplemente es esa, nada más. Y Servir ha convalidado eso. Porque incluso el formato que ha aprobado Servir dice solamente eso, y aparte informes técnicos que también lo señalan. Otro, cuando se instaura el procedimiento simplemente se le dice ello. No se le dice cuál es la imputación, ni se le remite pruebas. ¿Por qué? Porque otra vez el denunciante no es parte del procedimiento. Y eso es información confidencial según la ley según la ley de acceso a la información pública. Entonces no se le da respuesta. Lo único es cuando se archiva, digamos, hay un informe de precalificación que dispone el archivo, ahí sí, pero ni siquiera se le remite el informe de precalificación, pudiéndosele dar, ¿no? Porque ya se ha desvanecido la confidencialidad de la información al archivarse el caso, pero según el formato de Servir, pues no se le da el informe de precalificación, pero sí se le pone a disposición los argumentos, ¿no? Que materialmente es lo mismo, pero no tiene la formalidad del informe de precalificación, solamente cuando se archiva. Pero si se ha instaurado el procedimiento disciplinario, no se le remite nada más que la comunicación a través de una carta. Nada más, colega Roberto. Aquí hace a ver, siguiente pregunta. Dice, y entonces, si se inició el procedimiento disciplinario y el órgano instructor, ojo, no el secretario de técnica, el órgano instructor cita a testigos, en ese caso, sí o sí debe correr traslado al abogado del presunto infractor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que en etapa preliminar no tiene la calidad de servidor investigado, no tiene la calidad de parte y no se activan sus derechos del debido procedimiento porque no hay un procedimiento todavía. Entonces, zanjado este punto, entrando ya al procedimiento administrativo, estamos en fase instructiva. Si el órgano instructor realiza acciones de investigación, se necesita la participación del abogado del presunto infractor y la respuesta sigue siendo negativa. ¿Por qué? La Autoridad Nacional del Servicio Civil aquí ha establecido que el derecho a la defensa se garantiza en tanto el servidor pueda presentar alegaciones, no de una labor directa. ¿Sí? Pero esto tiene que ver también con el principio de buena fe procedimental. Se puede analizar las labores investigativas que realiza el órgano instructor en consideración a este principio, tanto verdad material como buena fe procedimental, porque si es que el órgano instructor está actuando de manera parcializada para ocultar la información o para generarla a costa del ejercicio del derecho a la defensa del servidor investigado, entonces ahí sí se está vulnerando las garantías del debido procedimiento, pero no es la regla, ¿sí? Se debe de analizar caso concreto. En algunos casos podría ser que se vulnere el derecho a la defensa en tanto se advierte una actitud maliciosa del órgano instructor de no dejar que participe el servidor investigado, ¿sí? Pero otra cosa es que en principio de la verdad material
pueda realizar acciones de investigación para luego trasladárselas al servidor investigado a través de su informe final de instrucción. ¿Por qué? Porque no existe ninguna etapa de actuación de investigación por parte del órgano instructor en específico. Simplemente se inicia el procedimiento, se presentan los descargos y luego se da un espacio libre para que el órgano instructor pueda realizar acciones de investigación o evaluar los descargos para la emisión del informe final de instrucción. Entonces, la regla general es que no se cite, no se realice acciones de investigación en conjunto con el servidor o con su abogado, salvo que se advierta actitudes de parcialidad o actitudes que vayan en contra de la buena fe procedimental. En esos casos excepcionales se podría atentar el derecho a la defensa, pero se tendría que establecer por qué se ha afectado materialmente el derecho a la defensa en esos casos. O no solamente alegar que no se ha participado, sino materialmente en qué sentido se ha afectado el derecho a la defensa. El colega Roberto Mamani pregunta, ¿puede existir inacción en la función o protección al funcionario denunciado? ¿Qué debe hacer el denunciante? Disculpa, no entiendo la pregunta. ¿Inacción en la función o protección al funcionario denunciado? Si te refieres a que se ha denunciado a un funcionario y las autoridades del procedimiento o Secretaría Técnica no realizan acciones para investigarlo o archivan la denuncia sin el sustento debido, el denunciante podría advertir ello, ¿no? Porque como se ha archivado ya la denuncia, cuando ya hay un pronunciamiento de fondo que archiva la denuncia, se tiene que informarle de las razones al denunciante. O incluso el denunciante también por ley de transparencia puede acceder al archivo porque eso ya no está protegido por la confidencialidad porque ya culminaron las investigaciones y también saltar a flote, ¿no? Que se ha realizado un indebido sustento de archivo. E incluso esto eh, abre la posibilidad de reabrir la investigación sin vulnerar el non bis in idem, porque el non bis in idem tiene dos excepciones. El primero es cuando existen mayores elementos probatorios que se han generado después del archivamiento, lo cual haga el mérito para volver a hacerse la investigación, u otro cuando se advierta deficiencia en los fundamentos del archivo. Y el archivo generalmente se da por dos motivos: por atipicidad o por falta de medios probatorios. Si es que se tenían suficientes medios probatorios o eran fáciles de poderse recabar, o que se ha determinado que la conducta es atípica cuando no es así, o cuando se ha establecido una argumentación jurídicamente inválida o insuficiente, entonces el denunciante podría advertir ello para que se pueda determinar que ha existido una indebida fundamentación. Respecto de la inacción, habría que ver si es que ha prescrito. Cuando ha prescrito la potestad sancionadora, es solamente ahí cuando podríamos advertir una inacción por parte de la autoridad. Es decir, si por ejemplo se instaura el procedimiento y dentro de un año no se ha hecho nada y ha prescrito la potestad sancionadora y por lo tanto ya resulta imposible poder sancionársele a ese funcionario público que ha sido investigado, ¿no? Y en ese caso sí se puede advertir una denuncia porque el deslinde de responsabilidad se hace sobre los funcionarios o servidores públicos que han generado esa prescripción. Pero si, por ejemplo, se ha instaurado un procedimiento disciplinario y todavía se ha mantenido sin hacer nada durante 3 meses, 4 meses, la verdad es que conforme a este sistema no existe mérito para denunciar porque los procedimientos pueden durar un año. Sin vulnerar el plazo de prescripción, no se puede hablar propiamente de una inacción. Ver, Lincoln Ramírez, esta es una pregunta un poquito larga, vamos a leerla con calma. En una entidad, dice, trabajaba un asesor legal, luego este fue retirado porque tenía una sanción en servir vigente en ese momento. La sanción ya concluyó, pero ahora ese abogado es abogado defensor de los procesados
abogados de esa misma entidad. Aparte, este abogado tiene denuncias ante la Secretaría Técnica cuando ejercía sus funciones de asesor legal. A la pregunta, ¿este abogado puede ejercer la defensa de servidores de la entidad donde éste laboró? Salvo que exista normativa interna que lo prohíba, sí puede, porque la ley de incompatibilidades establece que solamente no puede ejercer labores de defensa, por ejemplo, sobre los procedimientos del cual esta persona ha tomado acción. Si, por ejemplo, yo soy jefe de recursos humanos de una entidad y por lo tal he actuado como órgano instructor en algunos casos o como órgano sancionador en otros, si mañana me desvinculo, la próxima semana no podría yo actuar en defensa de estos servidores porque yo me he enterado de muchas cosas porque el expediente lo he manejado, he participado de reuniones con las autoridades competentes, entonces tengo información confidencial al respecto, información privilegiada, ¿no? Y es lo que proscribe la ley de incompatibilidades, que incluso constituye falta administrativa según el artículo 261 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, siempre y cuando sean expedientes que yo haya visto. Si son expedientes que no he visto, no hay ninguna norma jurídica vulnerada, al menos de carácter nacional, ¿sí? Al menos de carácter nacional, salvo que la entidad lo haya establecido como sus normas internas que lo puede hacer. Roberto Mamani pregunta, y si no da respuesta, entiéndase la Secretaría Técnica al denunciante dentro de los 30 días, habría un incumplimiento de sus funciones, pero no es que opera prescripción o que el procedimiento es inválido, nada de eso. Simplemente es una negligencia funcional, porque dentro de sus funciones está darle respuesta al denunciante sobre la denuncia dentro del plazo de 30 días, pero más que eso, nada. Hay una pregunta interesante también, ¿no? Si se puede apelar el informe de precalificación o solicitar su nulidad. Y para este caso, bien, bueno, la respuesta primero es que no, ¿no? Pero yendo un poco más allá, hay que considerar que existen dos tipos de informes de precalificación. Uno que recomienda el inicio del procedimiento disciplinario y otro que dispone el archivo. Esto a veces es un poquito complicado para las personas que no manejan disciplinario, porque cuando se dispone el archivo no es que se esté recomendando el archivo, es una decisión. Para mejorar un poco la práctica, por ejemplo, yo sugeriría que un cambio normativo que se diga expresamente que Secretaría Técnica emita disposiciones y disposiciones de archivo, como si fuesen resoluciones, algo así. ¿No? Y que se disponga expresamente el archivo, que es lo que actualmente hacen las secretarías técnicas, pero bajo la denominación de informe de precalificación, porque así lo establece la Directiva 02/2015. ¿No? Y como el informe tiene una naturaleza de informar para recomendar a que se emita una decisión, se tiende un poco a confundir la atribución de Secretaría Técnica de archivar el caso. Por lo tanto, me parece que si es que comprendemos que Secretaría Técnica decide y lo hacemos bajo la figura de una disposición, pues va a ser mucho más fácil de entender, ¿no? Y digámoslo así para términos pedagógicos, ¿no? Emite disposiciones de archivo y recomendaciones de inicio de procedimientos disciplinarios. En ambos casos, no se puede solicitar la nulidad porque las nulidades se presentan a través de recursos. Si no existe el recurso de nulidad como tal, existen recursos administrativos mediante los cuales se impulsan o se requieren las declaraciones de nulidad. Y las nulidades se ejercen sobre actos administrativos. Y el informe de precalificación hoy por hoy no se entiende como un acto administrativo. No obstante, yo creo que el informe de precalificación de archivos sí tendría que considerarse como tal. Y si es que lo hacemos bajo la figura de una formalidad de disposición, pues vamos a tener mucho más claro ese panorama.
pero nuestro régimen es así, ¿no? Es informe de precalificación que se puede disponer del archivo y aparte también se puede recomendar el inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, si bien es cierto, no se puede presentar recursos, también le dije que a mí me gustaría, para mejorar el sistema, que se puedan presentar impugnaciones a los archivos por parte del denunciante, es decir, otorgarle legitimidad al denunciante para que pueda presentar recursos de apelación contra los archivos que dispone Secretaría Técnica, que actualmente no se hace, ¿sí? Eh, no obstante, sí se puede solicitar a recursos humanos, ¿sí? Que bajo sus labores de supervisión pueda evaluar el informe de precalificación que dispone del archivo emitido por Secretaría Técnica y esperar su respuesta. Porque la Oficina de Recursos Humanos puede decirle a la Secretaría Técnica que modifique el informe de precalificación emitido. Eso sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, esa sería la vía que actualmente el sistema nos da para tratar de poder modificar ese informe de precalificación que haya dispuesto el archivo, siempre y cuando esté claramente insustentado, ¿no? Si no está sustentado, pero de forma clara, sí se puede hacer. Si no, pues en la práctica va a ser muy difícil que se cambie esa decisión. Ahora, sobre los informes de precalificación que recomiendan en el archivo, eso ya es inviable que se pueda solicitar una nulidad. ¿Por qué? Porque no son actos administrativos, ¿no? Incluso ni siquiera la resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario es impugnable porque es un acto administrativo de trámite, ¿no? Se impugna conjuntamente con la decisión, por más que en algunos casos sí generen indefensión, pero esto ya está zanjado por servir, ya mantener una postura expresa, ¿no? Si es que alguien pregunta ahí por cuándo, en qué casos un acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario puede generar indefensión, la pueden hacer, podemos ampliar un poco más el tema, ¿no? Pero respecto a la pregunta del informe de precalificación, pues no se pueden presentar recursos de apelación solicitando su nulidad, pero ahí la vía donde existen algunas luces de poder modificarse ese informe de precalificaciones solicitando la opinión de recursos humanos en virtud de sus facultades de supervisión y de dependencia funcional que tiene Secretaría Técnica respecto de la unidad de recursos humanos. Ruth pregunta, ¿pero cómo le comunican? ¿A través de qué documento? A través de una carta, Ruth. A través de una carta de 1 o 2 páginas a lo mucho donde se le indica al denunciante en qué estado está su procedimiento. Perdón, en qué estado está su denuncia. Nada más. Jonathan, estamos en contra del sistema hoy día, estamos arrebatados. Jonathan dice, oh, a ver, Jonathan nos está agradeciendo, muchas gracias Jonathan por tus palabras. También Jonathan considera las oficinas del CTPAT no deben formar parte de la entidad directamente. Sí, no es algo muy loco, la verdad. Sí, porque si estudiamos el espíritu de un sistema administrativo, es básicamente eso. Yo cada vez estoy más convencido de que los sistemas administrativos se deben de desligar de las actividades principales, porque manchan de las labores de gestión, de las labores meramente políticas, de algo puramente técnico. El imponer sanciones no es nada político, no es nada de gestión, no es nada de pareceres, es algo eminentemente técnico. Pero hoy por hoy pues forma parte de la entidad, incluso el secretario técnico lo designan autoridades políticas, en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Forma parte de las reglas que actualmente tenemos, pues, ¿no? Pregunta Jonathan, ¿qué se puede hacer y en qué entidad se puede denunciar a estos secretarios técnicos que hacen abuso de poder y cargo para archivar denuncias pese a las pruebas? Eh, Hay dos cosas. Uno, si es que es evidente, muy fuerte, puedes ir al Ministerio Público. Y otro, también puedes ir a la propia entidad, ¿no? Formalmente lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la figura del secretario técnico suplente que se tiene que designar cuando se haya denunciado al secretario técnico titular.
Giovanni Silva pregunta, colega el Giovanni, ¿qué sucede si apelo una resolución de sanción y no adjunto el anexo uno? El formato uno te referirás. Aún así, el titular de la entidad al momento de elevar mi apelación al servir puede adjuntar que se me notificó que presente el anexo uno y no lo hice, y aún así lo pueden elevar a servir, o la institución que me puso la resolución de sanción puede declarar improcedente mi apelación porque no le adjunté el anexo uno y ya no elevarlo a servir. En esos casos, es competencia de la entidad declarar inadmisible el recurso de apelación, no improcedente, inadmisible, porque no se ha presentado el anexo uno y darle la oportunidad, me parece que son 3 días hábiles, para que pueda presentar el formato uno. Y si no lo presenta, dice servir, no es necesario hacer ya ningún trámite. No es necesario ni siquiera comunicarle al servidor que no se le va a elevar ni nada, y dejarlo nada más. Y si alguien denuncia, alguien solicita, simplemente advertirlo que se le ha dado la oportunidad de presentar el formato uno y no lo ha presentado dentro del plazo y ya no se eleva nada. No obstante, en las entidades que han consultado mi asesoría siempre he señalado que hay que dejar todo sentado y hay que repetirle expresamente al servidor que si no presenta el formato dentro del plazo otorgado, pues se tiene por no presentado, ¿sí? Y aparte también, si es que no lo presenta, comunicarlo eso al servidor. ¿Por qué? Porque así lo dice servir y hay que hacerle caso a servir. No obstante, hay que tener en cuenta que esto del formato uno no ha sido establecido como requisito de admisibilidad en el reglamento. Es algo que el tribunal propio se ha inventado luego. Es ilegal que se exija el formato uno para la admisión de los recursos de apelación. Más aún cuando en el propio recurso el servidor establece su correo electrónico. Es prácticamente para eso nomás que se solicita el formato uno para que se sepa cuál es el correo electrónico. Pero en muchos casos que el tribunal ha rechazado simplemente porque no se ha presentado el formato uno como tal. Y si revisan la normativa, no está vinculada, pero es lo que dice servir, ¿no? Nuevamente, me pongo en la investidura de cumplimiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y digo amén a lo que dice servir, pero me la quito y estoy en ámbitos académicos y digo, eso es ilegal, porque están estableciendo requisitos que no están en la ley para algo tan importante como ejercer el derecho al acceso a una segunda instancia, que es un derecho legal. Así es que, si es que me preguntan como abogado, no debería de pasar nada porque no es una exigencia legal. Pero si me preguntan como funcionario público, como servidor público, Servir dice que hay que presentar el formato uno. Servir dice que si es que no se presenta el formato uno dentro del plazo establecido, eh, bueno, si se no se presenta el formato uno se debe declarar inadmisible y otorgarle un plazo para que lo presente. Y si no lo presenta dentro de ese plazo, no hacer ningún trámite. Y por lo tanto, no elevarlo. ¿Sí? Existen esas dos respuestas bajo una doble personalidad que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Uno, obediente del sistema, y el otro, crítico del sistema. ¿Sí? El crítico es el sincero, el obediente es el que se utiliza como funcionario público, pero no porque quiera, sino porque cuando uno actúa dentro de un sistema administrativo, debe de obedecer las reglas. Lo que dice el ente rector es lo que se debe de acatar, porque eso genera seguridad jurídica. ¿Sí? Nuevamente, creo que ya lo vengo repitiendo 4 veces, pero si vamos a obedecer en algunas cosas sí y en otras cosas no, se genera un caos. ¿Y para qué vamos a tener un ente rector si es que nosotros vamos a tener nuestra propia libre criterio interpretativo en contra de lo que dice el ente rector? Eso no puede ser. ¿Sí? Las críticas solamente nos las pasamos en el ámbito académico. Listo. El colega Lincoln Ramírez preguntó, ¿un procesado solicitó que le tome su declaración dentro de la etapa de instrucción en compañía de su abogado? ¿Es procedente? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué, colega Lincoln? Porque no hay razón para no aceptarle.
No hay razón, porque si bien es cierto, no hay una norma que establezca eso, tampoco hay una norma que no lo establezca, pero bajo criterios de razonabilidad, toda medida restrictiva debe de tener un sustento. ¿En qué casos podría no hacerse, por ejemplo? Cuando se vaya a realizar la declaración de testigos y que el procesado haya solicitado la intervención y se haya aceptado en compañía de su abogado y su abogado no haya venido y que presente un escrito solicitando la suspensión de la diligencia por su omisión a venir. Aún así esté justificada, ¿no? En esos casos no. ¿Por qué? Porque las acciones de investigación no pueden suspenderse. Si ya se le ha dado la oportunidad, ha tenido que ver las posibilidades para poder actuar, porque no se supeditan las acciones de investigación a la presencia del investigado ni a su abogado, ¿no? Para bajo criterios de buena fe procedimental y de razonabilidad se le otorga, pero si aún así no asiste, pues ya no. Pero rechazarlo de plano no advierto motivo razonable para hacerlo. El único motivo podría ser que soy parcial respecto a las acciones de investigación y estoy pretendiendo a copiar pruebas para sancionar al servidor, que tampoco es el espíritu del procedimiento. El procedimiento se hace para investigar. El colega Celso pregunta, ¿el proyecto de acto sancionador mediante qué documento se remite al órgano sancionador? Se acompaña en impreso o en versión digital, o sea, en Word o el procesador de textos que sea, conjuntamente con el informe de precalificación. La ley solamente dice que conjuntamente con el informe, perdón, el informe final de instrucción, conjuntamente con el informe final de instrucción se acompaña el proyecto de la resolución de sanción, por ejemplo, ¿no? Puede ser también resolución de archivo, ¿no? Pero digamos resolución de sanción. No dice más, ¿no? Pero en la práctica se puede acompañar, por ejemplo, si no se tiene un sistema de gestión documental, un CD, un código QR donde se pueda descargar el archivo o impreso. Sería inoficioso eso, pues, ¿no? Pero también se puede hacer impreso. Pero en aquellas entidades donde tengan un sistema de gestión documental, simplemente se sube como anexo el archivo Word y se lo remite a la autoridad sancionadora. El colega Roberto pregunta, ¿en qué caso puedo elevar una queja contra el PAT a servir? En ningún caso, Roberto. Salvo que salvo que se imposibilite continuar con el procedimiento, que lo dudo mucho, pero en todo caso, cuando haya inconvenientes en el procedimiento disciplinario, se tiene que presentar en el procedimiento y apelarlo conjuntamente con la decisión final, porque si no, servir la va a declarar improcedente, porque es un acto inapelable que hay que esperar al acto definitivo. Luz Maldonado pregunta, y ya con esto creo que terminamos las preguntas, dice, si me notifican un auto de apertura de procedimiento disciplinario, eso está mal, ¿ah? Es acto de inicio de procedimiento disciplinario. Los autos son propios del Poder Judicial. Pero bueno, por inasistencias injustificadas, de donde me señalan un ítem, una fecha investigada y otros ítems, otras fechas distintas a las investigadas. ¿Qué documento debe presentar para su aclaración? ¿Se me volverá a notificar o cuál es el procedimiento? Gracias anticipadamente. Entiendo yo que existen divergencias y no se tiene claro cuál es el hecho imputado en específico. Si es así, puede solicitar una aclaración de sus descargos porque el Tribunal del Servicio Civil, en un precedente vinculante del año 2020, justo en época de pandemia, recuerdo, sacó un precedente vinculante en el cual establecía que se puede reconfigurar los hechos imputados sin la necesidad de declarar nulidades, precisamente para que queden claros si el servidor puede ofrecer sus descargos. Se puede hacer eso, pero también se puede dar un entendimiento a los hechos imputados a efectos de presentar un descargo. Lo digo porque es importante que se aclare muy bien este asunto, porque si es que se va a aclarar recién en segunda instancia con el Tribunal de Servicio Civil,
con este sistema que tenemos va a resultar inoficioso, porque el tribunal se demora en resolver y cuando ve estos problemas simplemente se limita a declarar la nulidad. Es decir, declara la nulidad, se vuelve a iniciar el procedimiento, se pierde tiempo, fácilmente la sanción ya ha sido ejecutada y nadie gana con eso. ¿Sí? Así es que hay que tener mucho tino. Yo recomiendo, si no se es especialista en disciplinario, asesorarse con un abogado especialista en disciplinario para centrar muy bien la imputación. Primera instancia es muy importante con ello. Hay muchos abogados bueno, lo voy a decir a modo de crítica, se jactan cuando adquieren resoluciones de nulidad del Tribunal de Servicio Civil en materia disciplinaria, pero es lo peor que puede pasar, porque las nulidades se advierten después de muchísimo tiempo y no hacen nada más que retrotraer el procedimiento en contra de los intereses del servidor. Por eso es muy importante que el procedimiento administrativo disciplinario, es decir, en primera instancia, se desarrolle muy bien para que en el tribunal se pronuncie sobre el fondo y no sobre formalidades que van a generar nulidades que no benefician a nadie. ¿Sí? Bueno, hay preguntas todavía. Vamos a responder las preguntas, ¿sí? Con eso vamos a culminar la clase, porque me entiendo que hay preguntas muy importantes y ya estamos con un interés al respecto. A ver, Ruth pregunta, doctor, en el caso de un expediente de un concurso público, una obra donde ya se pronunció la OCE y donde se dio una adjudicación simplificada y se recomienda deslinde de responsabilidades, ¿ok? Y se da la nulidad de adjudicación simplificada y que se realice nuevamente el concurso, ¿cuál sería la recomendación de sanción por los responsables? Eh, Depende muchísimo. Sí, depende muchísimo. Para esos casos es necesario evaluar el expediente, advertir si se ha cometido la falta por negligencia, que me parece que sí. Sí, generalmente cuando declaran las nulidades es porque alguien fue negligente en el desempeño de sus funciones. Advertir cuál es la conducta negligente que generó la nulidad y luego la determinación de sanción. Ahora, si la conducta es meramente negligente y no hay ningún criterio adicional a ello, no hay mérito para destituir. ¿No? Considerando que si se está en duda de destituir o suspender, la respuesta es suspender. La destitución solamente aplica cuando, aparte de la comisión de una falta grave, es decir, que estés en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, se establezca la imposibilidad de continuar con el vínculo laboral, de una manera argumentada, claro está, ¿no? En mérito a un criterio de graduación. Quizás sea la grave afectación causada, la intencionalidad, la naturaleza de la infracción u otro importante. Pero en este caso, en los casos que generalmente son de contrataciones públicas y que se adviertan solamente por negligencias, no hay mérito para destituir, salvo que la grave afectación sea enorme y aparte, y aparte que exista especialidad en la comisión de la infracción. Por ejemplo, si es que se advierte que la nulidad se ha generado por una negligencia funcional en el marco del sistema de abastecimiento respecto de una vulneración flagrante a la norma de la Ley de Contrataciones del Estado y quienes han incurrido en esta falta son especialistas en contrataciones del Estado, se podría advertir que la negligencia es grave en estos casos. En otros casos, si no hay otras circunstancias, pues no existiría mérito para imponer una sanción de destitución o que se instaure el procedimiento recomendando una sanción de destitución. Lincoln Ramírez dice, doctor, mi designación como secretario técnico fue mediante resolución directoral, pero fue firmado por la dirección ejecutiva, con visto bueno de asesoría legal, recursos humanos y la dirección administrativa. ¿Esa resolución es válida teniendo conocimiento que la designación es por parte de la autoridad administrativa de la entidad? Eh, Voy a responder con otra pregunta. ¿Quién es el titular de la entidad en la que trabajas? ¿Quién es la máxima autoridad administrativa? Si yo reviso los documentos de gestión de la entidad y busco la palabra clave máxima autoridad administrativa, ¿con quién me voy a encontrar? Yo podría decir que es la dirección ejecutiva,
¿no? Porque estoy presumiendo, no me has dicho todavía la entidad de la que trabajas, colega Lincoln, pero me parece que es la dirección ejecutiva. Y si fuera así, y si fue firmado por la dirección ejecutiva, entonces todo bien. Pero revisa tus documentos de gestión, quién es la máxima autoridad administrativa, porque esa ha tenido que firmar tu resolución. Juan Cabeza dice, muchas gracias, Juan, por tus palabras. Sí, es bueno ver ambas perspectivas, ¿no? Juan Daniel dice, es bueno ver siempre ambas perspectivas y bajo un análisis crítico. Muchas gracias. Roberto Mamani, muchas gracias también. Muchas gracias por sus palabras. Eh, ah, dice auto de apertura, pero eso no tiene sustento normativo que se le diga autoluz. Sí, ni la ley del servicio civil, ni el reglamento de la ley del servicio civil, ni la directiva del régimen disciplinario lo denomina como auto. Yo creo que más bien es un rezago de la educación judicialista que hemos tenido en las universidades, en las carreras de derecho, respecto de los temas penales, civiles, enfocados siempre al litigio ante el Poder Judicial, los tantos cursos que hemos tenido de procesal civil 1, procesal civil 2, procesal penal 1, 2, 3, 4, que hacen que extendamos estas palabras a campos donde no le pertenecen, ¿no? Recordemos que nos guiamos bajo el principio de legalidad y no hay ninguna ley aplicable para denominarlos como auto de apertura al acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? No obstante ello, eso es un tema formal nada más. ¿Por qué? Porque el principio de eficacia que rige el procedimiento administrativo nos dice que prácticamente no importan las formalidades, sino la finalidad del acto. ¿Sí? Es que lo podemos dejar como algo eh, como podría decirlo, un sugerente que le hayan puesto esa denominación como auto, una curiosidad, una anécdota, pero más allá de eso, pues no tiene ningún impacto. ¿Sí? Se le puede decir como se le quiera decir, lo importante es la finalidad, es decir, la parte resolutiva. Si la parte resolutiva dice se te inicia procedimiento administrativo disciplinario por la comisión de la falta del literal J del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, pues esto es lo que importa. ¿Sí? Bajo el estándar del principio de eficacia. Zuller pregunta, ¿para contratar a un secretario técnico en una municipalidad se puede contratar con orden de servicio? Y no. El secretario técnico solamente puede ser alguien que tenga un vínculo laboral con la entidad. Celso pregunta, si no se designa secretario técnico, ¿hay alguna responsabilidad si fueras quién sería responsable? El titular de la entidad es el encargado de designar al secretario técnico. Si es una municipalidad, lo hace el consejo. Así es que sí existiría responsabilidad administrativa por una negligencia funcional en ese caso, ¿no? Pero el punto es quién lo va a procesar administrativamente hablando si no hay secretario técnico. Es que solamente la responsabilidad sería penal en caso se advierta una omisión directa a sus funciones, ¿no? Ya bajo el estándar del delito de omisión a sus funciones. Lisette Serrano, ¿Servir ya se pronuncia sobre la reforma imperios indirecta? Sí, hay un informe técnico desde el 2016, Lisette, que habla sobre la reforma imperios indirecta. Si quieres, Lisette, no lo tengo acá en la mano. La verdad es que estoy con el celular porque bueno, estoy no estoy en mi departamento, por eso estoy algunas complicaciones. No puedo buscar el informe técnico ahorita, pero si checan mi Instagram, ahí hay un link donde cuelgo información y ahí están entre otros temas, el reformatio impellus indirecta, ¿sí? Y bien, con eso acabamos. Terminó a las 10:33. Disculpen, nos hemos enfrascado en las preguntas. También nos hemos demorado un poco con la intervención inicial, pero creo que es importante porque no es una clase como las que he dado anteriormente, la verdad, ¿sí? Porque no tenía ese impacto político del cual me enteré 20 minutos antes de empezar la clase de hoy, ¿no? Con el dictamen de la Comisión de Trabajo del Congreso, el,
el hecho de ponernos a pensar cuánto hemos avanzado con nuestro sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pensar que es probable, o al menos tangiblemente posible, que se pueda derogar la ley de servicio civil. Tantos años que nos hemos enfocado en eso. Mira, por ejemplo, yo desde que soy practicante veo estos temas, no hayan pasado tantos años, y, y sí veo que ha habido un avance, pero también la práctica, la experiencia, el estudio de tantos casos me hacen generar muchas críticas sobre el sistema actual, ¿no? Pero también reflexionar sobre la importancia de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Como repito, inicialmente dije, no defiendo este sistema, pero sí defiendo la importancia de que exista un sistema como tal. Porque sería peor si es que no tenemos reglas. Sería peor si no tenemos un tribunal de servicio civil. Si hoy por hoy existen muchas divergencias interpretativas respecto de las reglas, por ignorancia o a veces adrede también, ¿qué sería si no tenemos un tribunal que mal o bien al menos genera un tamiz, un control sobre las actuaciones que realizan las oficinas de recursos humanos en general? Sí, eso es muy importante también para formar criterios jurisprudenciales administrativamente hablando. Y con eso sería todo. Si quieren mayor información sobre materiales, generalmente cuelgo el material en el link de mi Instagram, me pueden buscar ahí, Rubén Darío Márquez García. Y también tengo un TikTok sobre procedimientos disciplinarios. Ahí subo algunos videos, si tienen algunas consultas también los pueden poner ahí. Y ya nos veremos seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias a usted, doctor Rubén Darío, por la excelente ponencia y para nosotros será un honor contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Estamos en contacto. Saludos a la distancia, doctora. Bien, doctores, agradecerle por su participación a cada uno de ustedes. Voy a compartir los números de contactos de nuestras asesoras de ventas, a efectos de que los que desean la certificación de la sesión del día de hoy, el costo es de 20 soles. Los certificados se van a habilitar dentro de los